El cambio es una constante. Cambia nuestro entorno, cambian diariamente las células de nuestro cuerpo, cambian nuestras relaciones, nuestros intereses. Y aún así, muchas veces nos cuesta fluir y adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Cómo afecta a la visión del emprendedor tener una menor o mayor disposición al cambio? ¿Se puede trabajar esa disposición? De eso hablaremos hoy en Por Cuenta Propia. Soy Thais Guerrero. Te acompaño a descubrir el propósito de los cambios que te presenta la vida para que puedas superarlos de forma significativa y satisfactoria. Y yo soy Selva Ramírez. Te ayudo a ganar foco y estrategia en tus proyectos y negocios para que logres tus objetivos y vivas una vida en armonía. Por Cuenta Propia, más que emprender, es un estilo de vida. Únete a este diálogo quincenal en el que conversamos sobre temas que van desde el emprendimiento y sus retos hasta cómo tener una vida con sentido, porque lo profesional y lo personal son dos caras de la misma moneda. Hola Thais. Hola, Selva. ¿Cómo estás hoy? Como contenta con este tema, me encanta. Este es un tema que sobre todo vamos a extraer mucha información que nos vas a compartir porque como coach de procesos de cambio en la vida, yo creo que tienes muchas cositas, ¿no? Interesantes. Esa espera la sensación que nos quede, y que todos venimos allí con una mochila de todos los cambios que hemos experimentado y que definitivamente es ponerle luz y conciencia para usarlos con conciencia, valga un poquito la redundancia, pero de eso se trata. Claro, mira, decías en la presentación de este capítulo que el cambio es una constante. Los grandes filósofos en la base de la cultura occidental, los griegos, un filósofo que me gusta mucho, que es Heráclito, que decía esta frase: para los que entran en los mismos ríos, corren aguas diferentes. Y con ello quería referirse que la realidad fluye y que nada permanece igual, sino que hay un cambio permanente. Entonces, a mí me gusta hacer este ejercicio, Thais, de pensar qué pasa con cada uno de nosotros y con nuestra identidad. Interesante, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Somos siempre las mismas personas o vamos viviendo situaciones que nos transforman y que transforman nuestra identidad? Me encanta eso que dices, además desde las experiencias que nosotros hemos vivido y que seguramente muchos de los que nos oyen pueden identificarse. A partir de cierta edad en la que ya hemos vivido cambios naturales de la vida o cambios que decidimos nosotros tomar, nos damos cuenta que los cambios pueden ser una oportunidad de crecer ante ellos. Nosotras como madres, como migrantes, son experiencias que marcan como un antes y un después. Yo creo que lo interesante a través de cómo vivimos el cambio es que siempre volvamos al lugar donde tenemos la responsabilidad. Digamos que aquello que nos ocurre no es nuestra responsabilidad es decidir la actitud que tomamos ante eso. De hecho, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, nos dice, hay una cita que voy a aprovechar y la saco en este momento, que dice: fuerzas que están más allá de tu control pueden quitarte todo lo que tienes, excepto una cosa: tu libertad de decidir cómo respondes ante esa situación. Wow. Y cuando empezamos a hablar del cambio, a mí me resulta también interesante normalizar un poco la situación. Es decir, es totalmente natural e instintivo que nos pongamos a la defensiva cuando algo nos resulta diferente. Cuando llega un momento de plantearnos, ¿ahora qué? ¿Qué nos va a pasar? Si esto era lo que yo sabía que era y que me venía funcionando, pero se me presenta una situación que me cambia el guión y yo allí titubeo o me molesto o me incomodo, eso es algo totalmente natural, ¿no? Valga un ejemplo muy reciente para todos y en los que sí nos vamos a identificar, que es la pandemia. Cuando se me presenta esta novedad, lo primero que va a buscar mi instinto, mi cerebro primario, es la protección. ¿Y cómo sabemos que nos protegemos? Por lo conocido, por lo que ya he visto, que he experimentado y que me funciona. Entonces lo lógico y lo normal es que yo busque esa repetición, esa cierta estabilidad, y lo que me saque de allí lo vea como una amenaza. El trabajo entonces que hay que hacer para hablar de estas habilidades o las cosas que podemos hacer para trabajar ese músculo, esa flexibilidad de fluir con lo que es diferente, tiene que ver con la información que le podamos aportar a ese cerebro reptiliano o básico desde el neocórtex, desde la información emocional, desde la información más racional que nos ayude a ampliar la realidad, que en un primer momento está percibiendo como una amenaza nuestro cerebro reptiliano. Pero yo me estoy poniendo aquí un poquito técnica, Selva.
Podemos mezclar la técnica con la filosofía y aquí... Me encanta, vamos a bajarlo porque además yo creo que todo nos ha pasado a todos y tenemos ese ejemplo tan cerquita de lo que es la pandemia, ¿no? Claro, y cada quien tiró hacia lo que conocía bien, ¿no? Y me siento muy identificada cuando llevas este ejemplo porque es fácil para mí recordar los miedos que afloraban en ese momento, sobre todo de, ostras, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo afectará esto a nuestra vida? ¿Qué va a cambiar? En este sentido, no hace falta ser un filósofo para darse cuenta que en la naturaleza misma todo cambia siempre, ¿no? Todo cambia. De hecho, para que notemos... Es una guerra dicotómica. Para que notemos que existe salud, tenemos que saber que existe enfermedad. Para que notemos que existe la vida, es necesario que exista la muerte, ¿no? Es el hecho de ser y el no ser. Sí. Implica intrínsecamente que hay un cambio. Heráclito decía que nada tiene sentido sin su opuesto. Yo me pregunto por qué nos cuesta tanto, ¿no? Si esto es algo tan naturalizado, tan blanqueado, que estamos acostumbrados a verlo en la naturaleza y en la vida misma, ¿no? Un niño pasa a ser adolescente y se transforma para ser adulto y nos transformamos para tener tercera edad, nos morimos, ¿no? Si es algo tan básico en la vida, ¿por qué tenemos tanta resistencia a transcurrirlos? Sí, y precisamente ahí volvemos a lo que comentaba con anterioridad, ¿no? Esa resistencia viene de ese instinto de supervivencia. Lo interesante es aceptar que eso está allí. Desde la aceptación es que podemos entrar a ver cuáles son las posibilidades para movernos, cuáles son la mejor posibilidad ante ese cambio que estoy viviendo. Reconocer que esa parte instintiva de mí, esa parte que comparto con los animales, etcétera, va siempre a buscar mi protección. Entonces, que no pasa nada, tiene un sentido muy noble, lo que quiere es cuidarme. Pero también entendemos que si solo nos quedamos allí, pues no ocurre ese crecimiento o ese ser humano. Nosotros no solo somos la parte animal, somos una parte consciente. Entonces, desde la conciencia, reconocerlo, y cuando acepto que esto está allí, acepto que quiero moverme porque me llama, tengo un llamado a estar en el mundo como ser humano, mi impulso es a la acción, es a estar a través de los valores, es lo que me llama, digamos, otra vez, porque este llamado es muy importante, ¿no? Cuando hablamos como un impulso. Hay un impulso de sobrevivencia que está bien, pero nosotros sabemos que podemos posicionarnos ante eso. Y ahí está lo que nos decía Frankl, ese grado de libertad, de poder decir, vale, esta situación, esa circunstancia, pero esta circunstancia me condiciona, más no me determina. Entonces puedo decir, a pesar de que es hacia dónde me quiero mover. Y que creo que es un trabajo hermosísimo. Aquí también podemos, Jane Shinoda Bolen, que es una psicóloga junguiana que me gusta muchísimo, tiene un trabajo muy, muy interesante porque es muy sentido de lo que nos ocurre también cuando estamos en el momento de transición. Ella lo llama el espacio liminal, este momento en el que estoy en lo que sé que lo que fue ya no es y no sé lo que será. Y me encuentras el trabajo es buscar esa respuesta, ¿no? Convivir con esa incertidumbre e empezar a imaginar hacia dónde van mis pasos, empezar a imaginar, y eso me rescata con el sueño. Y lo interesante que ella dice es que es empezar a imaginar parte desde el recuerdo. Claro. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me ilusiona? Incluso ella nos invita a ir a la infancia. ¿Cuáles eran mis juegos de infancia? ¿Cuáles eran mis deseos? ¿Dónde estaba yo esto? Y me identifico mucho además con lo que nos plantea Jane Shinoda Bolen, porque mucho de lo que yo hago en mi trabajo hoy en día tiene que ver con esa remembranza, mirar un poquito nuestra historia, de dónde venimos para entender nuestro presente. Yo particularmente considero que soy una persona que he vivido muchos cambios desde muy pequeña, no solo por vivir en un país latinoamericano, donde digamos que la estabilidad no es el pan del día a día, siempre puede haber alguna revuelta, siempre puede haber cambios de no nos aburríamos allí. Nos tocó además yo nacer en una época en la que esto fue muy... esa etapa de transición fue bastante marcada en mi país. Mi origen es de Venezuela. Yo soy de Venezuela originalmente. Y no solo vivir una circunstancia país, sino también circunstancias familiares. Yo, mis primeros años de vida no tenía un hogar estable, me mudaba muchísimo porque vivía con mi mamá. A los 7 años me mudé, fue con mi padre, y ahí tuve, digamos que, cierta estabilidad en el hogar, pero tienes esto, ¿no? De que vas de un lado al otro, pasas las vacaciones con uno, pasas las vacaciones con otro. Y eso, recordar esta habilidad, empecé a entender qué es lo que es fluir con el cambio, qué es lo que es adaptarse, y a posicionarte a pesar de que esto tiene que ser. No es lo mismo resistirte a algo que está ocurriendo.
algo que es así, algo que tú no tienes control sobre eso. Y creo que es una distinción bastante importante de tener, ¿no? En estos momentos de cambio, reconocer en qué tengo control y en qué no. Claro, me parece bonito el hacer esta pausa y sumaría cosas también, ¿no? Ya que si estamos en este rol de conciencia, de saber que estamos atravesando un cambio, un fin de ciclo para comenzar uno nuevo, sí. Qué bonito que pudiéramos tomarnos también esa pausa para recordar, como bien dices, pero también valorar y poder pensar en lo que vamos a encarar. Totalmente. Aunque hay ciertamente cosas de las que no tenemos ningún control, pero sí en la forma como nosotros deseamos y planificamos encarar ese porvenir, ¿no? Porque al final, mira, oyéndote hablar también me ponía a pensar en mis propios momentos de cambio vital. Y al final siento que es un gran entramado de cambios, ¿no? Con las personas con las que nos relacionamos, pues igual nuestras parejas a lo mejor están transitando por un momento de cambio vital que se entrecruza por un momento en el que nosotros a lo mejor estamos terminando un ciclo y a punto de comenzar otro, pero es que además nuestros gobernantes o compañeros de trabajo, ¿no? Y al final estamos todos en una gran telaraña de cambios vitales. Yo creo que una de las palabras claves la acabas de decir tú, que es el fluir. Fluir con el cambio. Es una marea, estamos todos en el mismo océano nadando y lo importante es qué haces con tus decisiones respecto a esa nueva marea que te está llevando, ¿no? Con la vida. Y decíamos al principio que cómo impacta, ¿no? En un emprendedor tener esta capacidad desarrollada o no. Bueno, lo primero que estamos diciendo es que esto es parte de la vida. Entonces, en la medida en la que yo tengo capacidad de aceptar que esto es parte de la vida y fluyo con esa realidad, obviamente la persona que soy va a tener este recurso para aplicarlo independientemente del contexto de su vida donde deba aplicarlo. Bien sea en su área de emprendimiento, bien sea en su familia, bien sea en un proceso migratorio, etc. Son habilidades de la persona que puede aplicar en distintos conceptos. Y sobre todo en el área de emprendimiento hemos utilizado ya un ejemplo de pandemia. Si me reconozco que a mí me cuesta un poquito más, obviamente la estructura va a ser más rígida, obviamente mi pensamiento va a ser más rígido y también mi creatividad, mi capacidad de ser creativo ante los problemas va a encontrarse con mayores obstáculos. ¿Cuál es la buena noticia? Que si yo reconozco que eso me está ocurriendo a mí, que así estos son los lentecitos con los que yo estoy viendo mi día a día, con mi proyecto de emprendimiento, esos lentecitos podemos decidir cambiarlos. Volvemos otra vez a la parte de lo que sí puedo controlar, de lo que sí puedo decidir. Y yo diría que el primer paso es definir estos. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Quizás yo no puedo controlar una economía de un estado, pero sí puedo controlar el nivel de gastos que tengo. Sí puedo controlar de alguna manera mi cartera de clientes. Sí puedo controlar en qué utilizo mi tiempo. Sí puedo controlar a quién llamo y a quién no. Buscar definir esto porque además esto nos va a dar una sensación de logro, una sensación de motivación, de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y por supuesto, un siguiente paso es poder de reconocer cuál es la perspectiva de la que estoy mirando la situación que me está pasando. Claro. A nosotras que nos encantan las citas. Hay una cita de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que dice, para que las cosas se puedan mostrar, para que las cosas se muestren hacia nosotros mismos, tenemos que estar listos a abandonar la visión que tenemos sobre ellas. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! A veces pareciera que el cambio no está sucediendo en el exterior, pero sí en la forma como decodificamos la vida, ¿no? Pasa muchas veces en personas que están haciendo terapia, que su vida está bastante igual, ¿no? Su trabajo está igual, pareja, familia igual, economía, situación país igual, pero hay una batalla dentro que hace que todo cambie, ¿no? La forma como decodifica lo que está pasando, al final puede que sea una realidad más o menos parecida a la que vivía antes de comenzar la terapia, pero el hecho de poder aprender a decodificar esa información hace que haya cambiado absolutamente todo, desde donde lo miramos, desde adentro y hacia afuera. Los ciclos personales afectan a todas las aristas de nuestra vida. Recuerdo cuando fui madre por primera vez, era un cambio vital.
pero es un cambio vital que atravesó también a mi mundo profesional. Y yo creo que cualquier madre o padre que escuche puede estar identificado con este sentimiento, ¿no? Entonces, al final, no estamos exentos de pasar por cambios que nos atraviesan radicalmente. El tema es cómo transcurrirlos, qué tips le podríamos dar, Thais, a las personas. A veces no somos tan conscientes de que se nos viene un cambio, ¿vale? Tú hablas de la voz interna. A lo mejor hay una voz que nos está diciendo, pues estoy un poquito inconforme con esta parte de mi vida. O sea, me refiero en este caso a los cambios que nos van viniendo de adentro y que somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión consciente, de tomar una decisión para que este cambio ocurra. Sí. ¿Qué tips nos puedes dar desde tu experiencia como coach para poder dar el paso adelante? Antes de hablar de los ejercicios o prácticas que podemos tener, tú defines los tipos de cambio que me parece interesante reconocer, ¿no? Los que nos vienen desde el exterior y los que generamos nosotros cuando reconocemos, mira, esta situación tiene que cambiar, tengo que tomar control sobre eso. Sin embargo, independientemente de dónde venga, yo creo que el ejercicio es el mismo. Vale. Como decía antes, primero reconocer en qué tengo control y en qué no. Luego, desde qué perspectiva lo estoy viviendo y cómo puedo ampliar mi percepción de la realidad. Porque muchas veces vemos desde el problema, o si vemos desde la circunstancia. Si yo veo desde la circunstancia, entonces me va a costar mucho encontrar soluciones. Por ejemplo, la circunstancia es que no llego a fin de mes con la factura. En alguna oportunidad damos el ejemplo es que me faltan 100 euros para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, si lo estoy viendo desde esa circunstancia, me agoto porque es solo una parte del problema. Y la intención es ampliar esa realidad que yo puedo percibir. ¿Y cómo amplío esa realidad? Bueno, teníamos esta cita de que tenemos que soltar lo que creemos que conocemos para alimentarlo con otras visiones. Hay un ejercicio que me gusta muchísimo, que es verlo, por ejemplo, con los ojos de un niño o una persona que admiramos mucho. En este caso, yo muchas veces me pregunto, ¿qué diría Selva cuando yo redacto un texto sobre mi presentación de mi marca personal? ¿Qué me diría, cómo lo vería Selva? ¿Está el qué? ¿Está el para qué? Otra perspectiva que podemos utilizar es de un libro, de una película, que me guste mucho. Cosas que me gustan mucho me empiezan a dar informaciones diferentes o ángulos diferentes de ese problema, esa situación que estoy viendo. Y desde allí puedo volverme más creativo y puedo ver otras alternativas que no solo sean o cierro una empresa o me busco un trabajo o... De hecho, con este ejemplo me acuerdo que muchas veces los emprendedores me llegan con esto, ¿no? Quiero emprender, tengo que dejar mi trabajo. Es como blanco-negro, los ¿no? dos Claro. polos. Generalmente cuando estamos en blanco-negro es una alerta. Claro. Generalmente, porque nos ponemos entre la espada y la pared. Muchas veces hay otras alternativas, hay otros caminos verdes que representan mayor bienestar. Entonces, cuando tú te sientes, tú que nos estás escuchando, que estás viendo las cosas, o esto o nada, atención, ahí es momento de revisar perspectiva. Claro, de hacer una pausa. Yo soy muy fan de permitirnos hacer una pausa, de darnos tiempo, pero aprovechar ese tiempo. En estos días leía, ya pondré la cita, ¿vale? Ahora no recuerdo el nombre, pero ella decía, darnos tiempo, pero no perderlo. Y yo, vale, ok, yo me quedo con esta idea de, me voy a dar un break, voy a darme un tiempo para pensar, valorar, para poder tomar perspectiva, observar qué quiero en este momento de mi vida, observar qué objetivos quiero alcanzar en este momento y qué camino me voy a trazar para llegar a ellos. Siendo flexible otra vez a los cambios que sobrevengan en el camino, ¿no? Pero esta idea de no perder el tiempo, aunque pienses que hacer una pausa no te lo permites porque sientes que no estás produciendo o porque no estás compartiendo contenido, generando nuevos clientes, ostras, a veces la pausa es necesaria y es mucho más productiva que no tomarla. Uh-huh. Lo importante es que puedas hacer esta valoración y que puedas encarar la situación que estás viviendo, tomar una perspectiva, verlo, tratar de salir del loop donde estás y verlo desde afuera para poder darte permiso de repensarte y de repensar objetivos y de trazar un camino. Los que me conocéis, tú me conoces, me gusta hacer planes. Entonces, vale, ¿qué objetivo tenemos ahora? ¿Cómo vamos a llegar hasta ese lugar? ¿Y en qué tiempo? Más o menos, ¿eh? Yo creo que con esto podría cerrar mi intervención. Para ponerlo otra vez en un círculo, los procesos de cambio en la vida son una oportunidad para
revalorar lo que estamos haciendo, sea un proceso que viene de manera externa, que no controlamos, o de manera interna, lo importante, como decía Thais, es qué hacemos con esto. Y en el caso de la persona que está emprendiendo, que está llena de acciones que le afectan directa e indirectamente y que están fuera de su control, lo importante es hacer una pausa, tomar perspectiva, observar la situación, repensar nuestros objetivos ante esta nueva situación y el camino que nos vamos a trazar para conseguirlo. Y yo lo que sumaría allí, Selva, desde lo que venimos hablando, es dependiendo del cambio, ¿no? Dependiendo del nivel del terremoto, de lo que se destruya, de lo que se caiga, de lo que tengamos que reinventar, como el ave fénix, de lo que haya que renacer de allí. Hay una parte muy importante que es esto que tú hablas del autodistanciamiento y cómo logro yo separarme y volver a mí. Porque muchas veces la sensación que tenemos ante el cambio es que no me reconozco, no soy yo, no tengo claridad mental, no hay balance emocional. ¿Cómo vuelvo a ese centro que me permita lograr esa distancia del problema que estoy viviendo, ¿no? Y lo más básico es volver a nuestro cuerpo. ¿Cómo volvemos a nuestro cuerpo? Respirando. Wow. Ahí está una técnica muy básica, muy eficiente y fundamental. Tomarte tu minutito de inhalar, exhalar y estar presente en ese acto, sentir cómo el aire llena tu cuerpo, cómo exhalas, la temperatura del aire, ese mero momento de sentir cómo te anclas al aquí y a la ahora te va a brindar esa posibilidad de distanciarte un poco, ¿no? De tener esa angustia, ese sin parar de pensamientos, ese sin parar de escenarios, porque muchas veces lo que nos pasa en los momentos del cambio, si nos quedamos, que es una distinción importante también cuando hablamos de mirar un poco al pasado, de cuáles son los recursos que ya tengo. Miramos al pasado para buscar recursos. Fíjate. No para buscar o culpables, o para si hubiese sido, si no hubiese sido, si yo hubiese hecho o no hubiese hecho. No buscamos los recursos. Porque ya a estas alturas de tu vida tú has experimentado cambios. Yo ponía mi ejemplo de la infancia. ¿Qué sirvió en ese momento? ¿Qué personas estaban allí que nos dieron herramientas? ¿Qué mensaje recibí? ¿Qué libro leí? ¿Qué me gustó? ¿Qué el sentido del humor era lo que me reía? ¿Qué me sacaba para ayudarme y darme herramientas a seguir avanzando? Entonces lo importante, cuando vayamos al pasado es a buscar recursos, y cuando vayamos al futuro no es para angustiarnos de todos los 1500 posibles escenarios de lo que puede pasar o lo que no pueda pasar, sino es para buscar esa luz que, como tú bien decías, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? ¿Dónde me quiero ver? Es que yo cuando emigro, cuando yo me voy de mi país, yo lo que estoy buscando es una mejoría de que cómo se ve estar mejor. Se ve estando mejor con mis hijos caminando por la calle, se ve estando mejor yo compartiéndome con los amigos de esta de otra manera, quienes están otra vez presentes allí. Y eso nos ayuda a construir la visión. Entonces, muy importante ante el cambio. Si miro para atrás es para buscar recursos, y si miro hacia adelante es para buscar ese deseo que me mueve, que me impulsa y que me motiva. Pero todo esto tiene sentido en el aquí y en el ahora. ¿Cómo vuelvo el aquí y el ahora? Con tu cuerpo, con tus rutinas. Me levanto, hago mi camita, me como, me cuido, estoy durmiendo, descansando. Generalmente estos pensamientos nos quitan el sueño, ¿no? Entonces, desde lo más básico, comer, dormir, respirar. Ahí está. Muy bien. Bueno, a disfrutar procesos de cambio en la vida. Hasta aquí este episodio de hoy. Bienvenidos a escribirnos, nos encantaría escucharlos. Gracias. Besos, gracias por estar allí. Adiós.